escribir el código dentro de un FPGA. El FPGA, como tal, es el circuito integrado, como el cerebro de la tarjeta. Pero nosotros no vamos a utilizar solo el chip, solo el FPGA, sino vamos a utilizar una tarjeta de desarrollo. La verdad es que las tarjetas de desarrollo que yo tengo no son las más nuevas, no son las más veloces, no son las de mayor capacidad, pero son unas tarjetas que para fines didácticos funcionan muy bien. Porque lo importante pues es saber cómo funciona, cómo bajarlo a la tarjeta, cómo describir un código y pues ya posteriormente si ustedes en un futuro tienen que hacerlo, pues bueno, ya lo harán en la tarjeta que ustedes puedan tener o comprar, que será una más nueva. Estas tarjetas son caras. Bueno, la tarjeta de desarrollo como tal, la tarjeta de desarrollo como tal, es lo caro. El chip, el FPGA, el cerebro, lo podemos encontrar en 5, 10, 20 dólares, obviamente dependiendo de la capacidad, dependiendo de la velocidad, dependiendo del número de compuertas, pero lo caro es la tarjeta de desarrollo. Las tarjetas de desarrollo que yo tengo, que es una Artix 7, esas hace unos 3 años más o menos, costaban alrededor de los 3,500 pesos. Entonces sí son un poquito caras las tarjetas de desarrollo. Obviamente, si ustedes se meten un poquito más en esto, pues pueden comprar solo los chips y después diseñar o desarrollar las tarjetas. Pero bueno, esos FPGAs utilizan un lenguaje de alto nivel para el diseño y modelado de circuitos digitales, pero VHDL no es el único lenguaje de descripción de código. También nosotros podemos encontrar otro, que será como el segundo más usado, que es el lenguaje de Verilog. La plataforma que nosotros, o el software que nosotros vamos a usar, ya lo abrió. No me acuerdo. La plataforma que nosotros vamos a utilizar. Aquí está. Que sí me emocioné por desesperado. Le digo, este software que es el que nosotros vamos a usar, pueden bajar el XLX y ver si con ese funciona. Podemos hacer esa prueba, nada más bajando esta parte y pues así vemos que no funciona, pues lo desinstalamos y volvemos a instalar el completo. Pero bueno, ando un poco dispersa. Bueno. Les decía, el software o los lenguajes de descripción para los FPGAs, pues los más comunes son son VHDL y Verilog. Este software que nosotros usamos nos permite describir el código en los dos, tanto Verilog como VHDL. El más común es VHDL y es el que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es un FPGA en sí? Un FPGA es un... De hecho, vamos a ver aquí. Estos son, el FPGA como tal es nada más este chip. Estas ya son tarjetas de desarrollo. Hay varias familias, hay varios modelos, obviamente cada una tiene diferentes capacidades, pero en sí si nosotros pudiéramos hacerle un super zoom a este FPGA, ¿qué podemos encontrar adentro? Cientos de miles de compuertas lógicas. Entonces, a través de esas compuertas lógicas que están dentro de este chip,
es que nosotros podemos diseñar sistemas digitales. Entre más grande sea la tarjeta, es decir, entre más capacidad tenga, pues va a tener una mayor cantidad de compuertas lógicas. ¿Qué ventaja tiene trabajar con un FPGA en comparación con otras tarjetas? Por ejemplo, no sé, un DSP, o un microcontrolador o cualquier otro dispositivo. Pues bueno, una es la capacidad que tiene. Les digo, como tienen cientos de miles de compuertas, pueden desarrollar procesos o podemos implementar aplicaciones muchísimo más complejas. Pero otra cosa que lo hace muy buena en comparativa con las otras tarjetas que hemos realizado o que ustedes han visto o que hemos mencionado, es que los FPGAs realizan procesamientos paralelos. Es decir, cuando nosotros pensamos en un PIC o cuando nosotros pensamos en un DSP, todos estos tienen procesos que van línea por línea. Ejecutan una línea, después ejecutan otra. Si hay un salto, pues bueno, se van a ese salto, pero lo mismo, ejecutan línea por línea. Si estamos dentro de un proceso como un if, un for, un case o lo que sea, lo mismo. O sea, entra y dice, bueno, ok, ¿a dónde me voy? Esta se cumple, esta no se cumple, o me voy a este caso en particular, pero ejecuta línea por línea y solo hace un proceso al mismo tiempo. Los FPGAs pueden hacer procesos, múltiples procesos al mismo tiempo. Esto hace que las ejecuciones de los códigos se hagan muchísimo más rápido. Entonces, cuando yo quiero diseñar o quiero optar por aplicaciones que sean en tiempo real, es decir, que tengan la información en el momento en el que yo lo quiero y lo más rápido posible, entonces es muy conveniente utilizar este tipo de tarjetas. Pero también esto podría en algunas ocasiones mostrarse como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si yo no describo o no desarrollo bien o estructuro bien cada uno de mis códigos, pues también puede ser que este proceso no siga la lógica que yo esperaría. Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado, pero en términos generales lo vamos a ver como una ventaja. Entonces, este software este lenguaje de descripción de código, el VHDL, nos permite utilizar tanto la documentación, es decir, yo voy a tener una parte o una sección de este software se encarga para poder escribir mi código, pero también cuenta con una simulación y también me permite realizar la síntesis para poder posteriormente descargarlo en mi tarjeta. Pero, ¿cuál es la historia? ¿Cómo surgen estos FPGAs o estos chips que tienen integrados cientos de miles de compuertas lógicas? Pues bueno, recordemos que muchos de los avances científicos y tecnológicos se dan pues durante las guerras, durante las crisis, ¿no? Entonces, uno de los mayores avances pues son en cuestiones militares. Y esto, los FPGAs, pues no fue la excepción. En 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se acercó con IBM y con Texas Instruments para decir que ellos necesitaban que les desarrollaran un software o alguna herramienta para que les permitiera tener o realizar diseños de armas, de equipos, de aviones, de lo que sea, pero, o sea, que tuvieran ese funcionamiento sin necesidad de que físicamente yo pudiera tener un transistor, un diodo, una resistencia, sino que todo funcionara igual, pero que fuera a través de la programación, con la finalidad de que yo pudiera, bueno, ellos pudieran reprogramarlo y una vez que tuvieran que hacer modificaciones, actualizaciones a sus avances tecnológicos, pues lo pudieran hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces, 3 años después, en el 1983, ya se desarrolló de manera formal el lenguaje de VHDL. Y esto lo hizo, le digo, principalmente fue IBM y Texas Instruments. Durante los primeros años, pues obviamente los únicos que podían hacer uso de este software, pues era el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 1987
nuevamente el Departamento de Defensa, les dice a Texas Instruments y a IBM que hagan ciertas modificaciones a este software o a este lenguaje de descripción. Y una de sus principales demandas o de sus principales peticiones fue que estos circuitos este lenguaje estuviera estandarizado. ¿Por qué querían que estuviera estandarizado? Porque esto les permitía ya no estar casados únicamente con FPGAs de esta compañía, sino que lo pudieran mudar a diferentes plataformas o utilizar FPGAs de diferentes fabricantes. La primera librería que se estandarizó o el primer, pues sí, librería que se hizo fue la 1076. Hasta ya en 1990 ya se comenzaron a generar las primeras herramientas de síntesis y generación automática de circuitos basados en VHDL. Es decir, ya el software en el que se utilizaba o se diseñaban estos códigos o esta descripción de códigos, pues ya tuvieron bastantes mejoras y podían ellos mejorar sus implementaciones. En 1993 se hace otra revisión a la norma 1076 para la estandarización del lenguaje de descripción y casi 13 años después fue que ya surge o lo abren de manera comercial. Obviamente, pues los primeros que las utilizaron pues fueron las grandes empresas y esto permitió tener sistemas mucho más rápidos y tener sistemas que tuvieran una mayor capacidad. Ahora, ¿qué características tiene VHDL o por qué es el que más se utiliza? Uno, pues es de naturaleza genérica, lo que les comentaba. Los dos principales fabricantes de FPGAs es Altera y Xilinx. Nosotros trabajamos con las de Xilinx, pero ¿qué ventaja tiene esta naturaleza genérica? Ustedes pueden trabajar y diseñar sus códigos en VHDL de una tarjeta de Xilinx y después por X, Y o Z razón quieran mudarlo a un FPGA de Altera, lo podrían hacer sin mayor problema. Ajá. Hay ciertas cosas que cambian, eso sí, o sea, no sé, por ejemplo, cuando yo voy a realizar una suma, en el de Xilinx me pide que todos los vectores sean del mismo valor. En las de Altera me piden que todos los valores, bueno, los sumandos sean del mismo valor y la salida, o del mismo tamaño, y la salida sea de ese tamaño más 1, por lo de la carrera. También que hay algunas diferencias, por ejemplo, pues para tener cierta ventaja comercial, las compañías desarrollan librerías exclusivas. O sea, pero las librerías más utilizadas o las librerías básicas, esas están estandarizadas, pero hay librerías que nos ahorran trabajo, pero esas librerías ya son exclusivas y es así ya. Si uno está usando Xilinx y tiene la librería, por ejemplo, la de Textio, que me permite leer o jalar datos de un documento TXT, y después quiero mudar ese mismo código a una Altera, pues no me va a funcionar porque la librería de Textio sí es exclusiva de Xilinx. Y así lo mismo pasa con Altera. Pero fuera de eso, la mayoría de sus lenguajes y de sus librerías están estandarizadas. Luego, otra característica es que tiene descripción de niveles, es decir, físico, de compuertas, RTL y funcional. Cuando ustedes hagan sus propios códigos ya con el FPGA, se van a dar cuenta que la herramienta o el software les permite ver cómo quedaría físicamente su circuito. O sea, ustedes generan un código, pero él les muestra un diagrama con arreglo de compuertas. También les puede mostrar cuántas compuertas lógicas están usando, cuál es el tiempo de ejecución del programa. Les muestra muchos datos esta plataforma.
A veces el que tenga también tantas maravillas, a veces hace que sea un poco quisquilloso. De hecho, ustedes ya se van a dar cuenta cuando lo comencemos a utilizar, que de cualquier cosa nos manda warnings. Mientras nos mande warnings, no hay tanto problema. Cuando nos manden un critical warnings, ahí sí hay un problema. Cuando nos manda warnings, por ejemplo, nos dice, no sé, el código que tú estás utilizando se puede optimizar, o este código que tú estás generando lo puedes utilizar o lo puedes sustituir por una estructura de un multiplexor, o lo puedes sustituir por la estructura de un, no sé, de un comparador. Entonces, a veces es como un poquito quisquilloso, pero pues fuera de eso, la verdad es que sí tiene muchas, muchas ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que es concurrente. ¿Qué se les viene a la mente cuando oímos la palabra concurrente? Bueno, como que ocurre en un mismo lapso de tiempo, en un mismo periodo. Más o menos, bueno, no. Bueno, en cierta medida sí. ¿Qué significa concurrir? Cuando nosotros decimos es un lugar muy concurrido. Como muy visitado, ¿no? Muy visitado, que hay mucha gente, exactamente como mencionaron. Entonces, esta es una de las principales características que tiene este lenguaje. Es concurrente. Y es parte de lo que les decía, de ser tan quisquilloso. Cuando nosotros vamos a ejecutar nuestro código, bueno, primero se tienen que seguir todos los pasos, ¿no? Todos los pasos para la síntesis. ¿Qué comprueba un software cuando realiza una o verifica una síntesis? Lo primero es verificar si si todos los símbolos y caracteres que estoy poniendo son válidos. Por ejemplo, si yo puse una ñ y dentro de ese lenguaje la ñ no existe, pues bueno, primero revisa y me va a decir, este carácter es inválido. Entonces, pasa primero ese filtro. Revisa todos los caracteres y dice, ¿hay un carácter raro? No, no hay un carácter raro, todos son válidos. Después, ¿qué es lo que hace? Comienza a evaluar las palabras. Ajá, ahí ya tenemos otras palabras reservadas y nosotros tenemos pues palabras que podemos usar de manera libre, ajá, para llamar a nuestras variables o para llamar a cierto proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Revisa las palabras reservadas. Y dice, a ver, todas las palabras o todos los comandos que tienen, ¿sí están bien escritos? Sí, sí están bien escritos. ¿Estás dándole a una variable el nombre de una palabra reservada? ¿Sí o no? Entonces ya, si sí lo estoy haciendo, pues me va a mandar un mensaje y me dice, esta palabra es reservada y no la puedes utilizar como una variable. ¿Qué es lo que revisa? Después la sintaxis. Dice, bueno, es que yo tengo una, no sé, un println, y entonces la sintaxis debe de ser println, paréntesis, es un ejemplo, no es aquí. Paréntesis, comillas dobles, el texto que quiero escribir y al final punto y coma. Entonces revise, dice, no, aquí le falta un paréntesis, o aquí le faltó el punto y coma, o le faltaron las comillas, o no reconozco entre mayúsculas y minúsculas, y yo solo lo tengo registrado como minúsculas, y tú lo escribiste con mayúsculas. Entonces revisa la sintaxis. Una vez que revisa la sintaxis, este código, porque no todos lo tienen así, ¿qué es lo que hace? Revisa si las variables se están utilizando de la manera en la que tienen que ser. Ajá. Pero ahorita lo vemos eso específicamente en el siguiente punto. Pero bueno, revisa los caracteres, revisa las palabras reservadas, revisa la sintaxis y al final hace un análisis rápido, obviamente, para determinar si mi programa es concurrente. Es decir, si existe la posibilidad de que una instrucción o una línea de código haga que mi programa se cicle, es decir, que no llegue a ningún lugar. Entonces, esto es algo muy bueno, porque si no va revisando como que la lógica del código y dice, no, esta variable va a hacer que tu programa se cicle. Entonces, no me deja continuar con el proceso.
Entonces les digo, eso es algo muy bueno. Es modular. Es algo parecido a lo que tiene MATLAB. O sea, con MATLAB yo puedo crear funciones pequeñas y después la mando llamar a una función más grande. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque es mucho más fácil crear un código a partir de pequeñas partecitas, que crear un solo código de 2000 líneas y que después cuando me marque un error o que el programa no hace lo que yo quiero, pues revisar esas 2000 líneas pues es mucho más complicado. Entonces aquí sí, como Jack el Destripador, por partes es mejor. Entonces esto es una ventaja que tiene el que sea modular. ¿Qué otra ventaja tiene que sea modular? Pues bueno, si yo voy creando, vamos a suponer que yo quiero hacer el código de un exoesqueleto. Entonces, voy a hacer el código para mover mi rodilla derecha. Entonces, hago todos los módulos en el que incluyo todos los grados de libertad y todos los movimientos y toda la velocidad de los motores para la rodilla derecha. Pues bueno, después puedo copiar ese módulo y hacerle ciertas modificaciones cuando quiera hacer el de la rodilla izquierda. O si voy a hacer el del codo derecho, pues bueno, lo puedo reutilizar, puedo reutilizarlo tal cual, o puedo reutilizarlo y hacerle ciertas modificaciones para que este pueda tener otra función. Entonces, eso también es algo que es muy bueno. Y finalmente, una característica que dice que es fuertemente tipado. ¿A qué hace referencia esto? Que a lo largo del código va revisando que todas las variables se estén usando de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, si yo declaro A y B, pensemos en una compuerta lógica. Una compuerta lógica AND de 2 entradas, que son A y B, y una salida que se llama S. Entonces, yo voy a declarar en mi código A como una entrada, B como una entrada y S como una salida. Entonces, a lo largo del programa va verificando que efectivamente A lo está usando como una entrada, S como una salida y B como una entrada. También va verificando si yo declaré que A es un solo bit, que B es un solo bit y que S es un solo bit, pues a lo largo del código también va revisando si A la estoy utilizando o si tiene el tamaño que yo definí al inicio del programa. Si yo no estoy haciendo cualquiera de esas dos cosas, es decir, si una entrada no la estoy usando como entrada, si una salida no la uso como salida, pero también revisa que el tamaño no coincide, entonces me va a mandar un mensaje y me va a decir que estoy utilizando una variable de entrada como salida o una de salida como entrada y me va a decir que A o B o salida no tiene el tamaño que yo definí al inicio del programa. Entonces eso es algo muy bueno. Pero les digo, sí, a veces es como muy, muy quisquilloso. Entonces, de términos generales, ¿qué ventajas tiene este software? Uno es que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para él, todas estas expresiones son exactamente iguales. Cosa que a lo mejor, por ejemplo, no tenemos nosotros en MATLAB. En MATLAB, si esta y esta me dice que son variables diferentes, me dice que no la reconoce. En VHDL no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Todas son iguales. No distingue o no importan los espacios en blanco. Ahora, aquí es algo muy, muy importante que hay que declarar. Cuando digo no influyen los espacios en blanco, me refiero a estos espacios. Es decir, para él es exactamente lo mismo tener D1 y esto pegado que dejar un espacio. Pero no me estoy refiriendo a esto porque a veces es algo muy común que se nos pasa. Por ejemplo, escriben D1, pero ahí lo separan. Aquí este espacio sí influye. ¿Por qué? Porque me va a registrar a D como una variable y a 1 como una variable. Entonces, no se refiere al espacio entre los nombres de las variables. O, por ejemplo, esta compuerta AND, es que es una palabra reservada, obviamente tiene que estar junta. Para él, si yo escribo de esta manera, ahí sí hay un problema. O sea, sí queda claro a qué me refiero con espacios en blanco. Sí, de acuerdo. Okay. Sí.
Bueno, entonces para el software todo esto es exactamente lo mismo. Si yo lo pongo junto, si yo lo pongo separado, no tiene conflicto con esto. ¿Qué otras características tiene? Pues bueno, tiene como todos los software la opción para poner comentarios. Existen ya palabras reservadas. Recordemos que el nivel de un lenguaje de programación o un lenguaje de descripción depende de qué tan fácil o qué tan parecidos sean sus comandos con respecto al lenguaje natural o a la manera en la que nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un software que ya utiliza la palabra, por ejemplo, print, pues para nosotros sí tiene un sentido. Entonces, eso ya es un lenguaje de alto nivel. Entonces, si nosotros decimos que VHDL es un lenguaje de muy alto nivel, es porque ya existen comandos que en cuanto yo los vea, puedo suponer qué es lo que hace ese comando o esa palabra reservada. Entre más bajo sea el nivel de el lenguaje de programación o de descripción, es porque a lo mejor yo puedo ver puros FF, no sé, símbolo de un ampersand, símbolo de pesos, y a mí no me dice nada. Pero para el programa, para la computadora, sí significa algo. Entonces, esa es la diferencia entre los diferentes niveles de lenguaje de programación o de descripción. Entonces, como este es un lenguaje de muy alto nivel, obviamente vamos a tener palabras reservadas, como lo veíamos en el caso de la diapositiva pasada, que tenemos and. Entonces, automáticamente yo veo esa palabra y yo sé qué significa, que va a ser el proceso de una compuerta and. ¿Qué ventaja tiene también este software en cuanto a las palabras reservadas? Maneja como muchos colorcitos. Entonces, todas las palabras reservadas me las maneja de un color. Entonces, si yo quiero llamar, por ejemplo, a mi variable and, automáticamente yo veo que la palabra se pone rosa. Entonces, yo puedo darme cuenta que esa palabra no la puedo usar porque es una palabra reservada. Maneja otros colorcitos como verdes, bueno, obviamente el negro, pero bueno, esa es una característica, una peculiaridad de este software. Identificadores. ¿A qué me refiero? Bueno, que puedo tener variables y puedo tener señales. Yo puedo declarar una variable que se llame, no sé, rodilla izquierda, rodilla derecha. Entonces, puedo nombrar variables como en todos los otros software. Símbolos especiales, como cuál, pues los símbolos para hacer comentarios, símbolo del porcentaje, guiones medios, el ampersand, todos esos símbolos. Bueno, muchos de esos símbolos también se utilizan aquí. Obviamente puedo usar números y puedo utilizar cadenas. ¿Cómo se especifica o cómo se escribe o cómo se señala que es un comentario? Con 2 guiones medios. Si yo tengo 2 guiones medios, automáticamente el programa me lo cambia de color. Creo que es verde, si no mal recuerdo. Y ya con eso yo puedo saber que todo lo que está después de estos 2 guiones medios es un comentario. Entonces, aquí esto es comentario, esto es comentario. Palabras reservadas, ya lo veíamos. Los identificadores, es decir, los símbolos que están permitidos, pues las letras de la A a la Z, obviamente sin incluir la ñ. Mayúsculas y minúsculas, porque para él es lo mismo. Números del 0 al 9 y guión bajo y algunos caracteres especiales. Pero cuando hacemos énfasis en esta diapositiva, con los identificadores nos referimos especialmente a cómo o cuáles son los puntos que debo de cuidar al momento de darle nombre a una variable. Entonces me dice, para darle nombre a las variables, ya sabemos, no importan entre mayúsculas y minúsculas, pero sí tienen que tener letras. De la A a la Z, del 0 al 9 y el guión bajo. Es lo único que puedo utilizar para darle nombre a las variables. ¿Qué más tenemos que cuidar? Dice, deben empezar con una letra. Entonces, yo no puedo darle nombre a una variable que empiece con un guión bajo o que empiece con un número. No, todas las variables tienen que empezar o tienen que tener un número, perdón, una letra. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, variable
Ahí está bien, porque estoy empezando con una letra. Entonces dice, no terminar con guión bajo. Entonces, ¿a qué me refiero con este? O sea, por ejemplo, deben de empezar con una letra. Por ejemplo, si yo escribo variable, está bien, porque está empezando con letra. Dice, no terminar con guión bajo. Quiere decir que yo no puedo llamar a una variable de esta manera, porque no puede terminar en guión bajo. Sí empieza con letra, pero termina en guión bajo. Entonces, esto no se puede. Dice, no debe de ser igual a una palabra reservada. Esto quiere decir que yo no puedo llamar a una variable, por ejemplo, and, o no puedo llamarla or, o no puedo llamarla end. Bueno, end. ¿Por qué? Porque esas son palabras reservadas, es decir, son palabras o son comandos que para el software tienen un significado o representan una acción en particular. No tener dos guiones bajos seguidos, entonces, ¿a qué se refiere? Yo no puedo llamar a una variable. Ajá. Esto no se puede. No puedo tener dos guiones bajos seguidos. Sí podría hacer esto, por ejemplo, varía. Ahí sí, porque ya no están seguidos. No hay problema. Dice, no hay límite en el número de caracteres. Esto quiere decir que si yo quiero llamarle a una de mis variables, no sé, de parangaricutirimícuaro, vengo ya parangaricutirimícuaro, voy el que me desemparangaricutirimícuaro, buen desemparangaricutirimícuador será, yo lo puedo hacer, siempre y cuando todo eso que yo dije no comience con guión bajo, no comience con un número, no tenga espacios, no tenga dos guiones bajos seguidos, yo lo puedo hacer. No hay límite en el número de caracteres que puedo utilizar para darle nombre a una variable. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Okay. Bueno, esos son algunos de los símbolos especiales que podemos utilizar. Más, menos, la multiplicación, o sea, el asterisco, diagonal, el ampersand, paréntesis, igual, mayor, menor, menor, igual, etc. Y estos son símbolos con dos caracteres. Cada uno de estos tiene su función, tiene su porqué y tiene su para qué. No nos vamos a meter mucho en eso, porque conforme vamos avanzando en los códigos o en la programación, vamos a irlos utilizando y vamos a comprender mucho mejor para qué se usan, cuándo se usan. Tenemos los operadores lógicos, todas las compuertas, AND, OR, NAND, OR, XOR, NOT y XNOR. Operadores relacionales y un orden de precedencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden, una de las características que tiene el usar VHDL es que puede realizar procesos de manera paralela. Entonces, puede estar realizando al mismo tiempo el proceso de la AND, el proceso de la OR o el proceso de la NOT. Ajá, o sea, en diferentes situaciones me refiero. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que tengo, no sé, que B es igual, no, aquí sin sintaxis, porque aparte B es igual a AND C. Pero yo también puedo decir que D es igual a C and Z. Ajá. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que pasa aquí? Como este software puede usar, o este FPGA puede hacer procesos paralelos, estas dos operaciones las puede hacer al mismo tiempo. ¿Cuándo podría ser un problema? Por ejemplo, que yo diga que D es igual a C and B. Aquí yo puedo tener resultados diferentes del esperado, porque puede ser que primero esté haciendo este proceso y después esté haciendo esto. ¿Qué va a pasar aquí? Pues el valor de B que me va a tomar es o uno que todavía no tengo o un valor anterior, porque este proceso lo hizo antes de que B se actualizara. Entonces, es importante aquí sí, si tenemos que hacer uso y abuso de los paréntesis para asegurar
que las operaciones o los procesos se hagan con un orden en particular, hay que usarlos sin miedo. Lo importante es garantizar que el programa haga lo que tiene que hacer. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, todo bien. Sí, claro. Los números que puedo utilizar son del mismo rango que ustedes han visto en C. Lo mismo, o sea, puedo usar muchos números. Puedo tener cadenas, o sea, ya saben, una cadena siempre es con comillas dobles. Cuando yo estoy hablando de un solo número o de un solo carácter, pues son comillas simples. También yo puedo hacer uso de números en binario, de números en octal y de números en hexadecimal. Bueno, y obviamente el decimal. Que es importante nada más saber que dependiendo del tipo de dato que voy a utilizar, es el tipo o el número de librería. Esa es hasta cierto punto podríamos llamarlo desventaja al inicio, cuando nosotros estamos aprendiendo a describir código, es que tengo que mandar llamar, o sea, si yo solo quiero hacer operaciones lógicas con puras compuertas AND, o con puros números lógicos, valores lógicos, pues puedo trabajar con las librerías que me aparecen por default. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer operaciones entre números decimales u operaciones con números con signos, es decir, números positivos, negativos, entonces ya tengo que comenzar a utilizar y mandar llamar diferentes librerías. Eso es un poquito complicado, pero bueno, no es nada que no se pueda aprender. Y vamos a ver, ahora sí ya. ¿Cuál es la estructura de un código completo de descripción de FPGAs? El código como tal solo tiene 3 partes: la librería, la declaración de puertos y el cuerpo del programa. Esta parte ya es adicional, pero también la vamos a trabajar. Este es el banco de pruebas o el test bench. ¿Qué es lo que hace? Este es el archivo que tengo que generar para poder hacer el proceso de simulación y poder de alguna manera tener una mayor certeza de que el código está trabajando o está haciendo lo que yo digo o lo que yo creo que debe de hacer. Entonces, generalmente ahorita, bueno, nos vamos a enfocar en las primeras 3 partes, que son las librerías, la declaración de puertos y el cuerpo del programa. ¿Qué son las librerías? Pues bueno, son aquellas códigos preestablecidos que ayuda. Hace rato les mencionaba que cuando se hace la síntesis la síntesis de un código para verificar si es correcto, o si hay algo mal dentro de mi código, pues bueno, las librerías son como esos programas o esas pequeñas partecitas de los códigos que me ayudan a identificar o a reconocer un comando como válido o una estructura como válida o una sintaxis válida. Si yo no tengo las librerías necesarias para todos los procesos que quiero hacer con mi FPGA, pues me va a marcar error. Las librerías que yo tengo no reconocen esos comandos. Entonces tengo que cargar las librerías y una vez que cargo las librerías necesarias, pues ese problema se soluciona. En los puertos. ¿Qué voy a declarar en los puertos? Todas aquellas entradas y salidas físicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un código para una compuerta AND, pues físicamente, o de manera real, tendrían que entrar 5 volts o 0 volts a las compuertas lógicas. Dependiendo de si entran 0 volts o 5 volts o 0 lógico o 1 lógico, pues la salida de la compuerta pues va a ser 0 volts o 5 volts y eso va a indicar que se va a encender un LED. Entonces, todas estas son señales físicas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer... por ejemplo, ¿qué va en la entidad? A, B, mayor, igual y menor. ¿Por qué? Porque eso es físicamente, o sea, A debe de tener un valor, B debe tener un valor, y aquí me va a decir, esto es para un comparador, medio comparador. Entonces, aquí me tiene que decir si A es mayor que B,
si son iguales, si A es menor que B. Entonces, la entidad iría las señales físicas, las señales reales, es decir, A, B, mayor, igual y menor. Todas aquellas valores que yo no controlo o que no son señales físicas porque, o sea, que yo físicamente no las meto, es decir, yo no puedo decir que aquí valga, por nada más porque yo quiero que esto valga 1 o que valga 0, yo no puedo decir aquí tampoco que esto valga 1 o valga 0, ¿por qué? Porque esto va a depender de lo que valga A y de lo que valga B. Estas que son consecuencias o que los podemos ver como cablecitos internos, todos estos son señales. Las señales no se declaran en la entidad. Solo las variables que yo controlo. Por ejemplo, si yo quiero que A valga 1, B valga 0, esas van en la entidad. No sé si me expliqué. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un exoesqueleto, volvamos al exoesqueleto, y yo necesito que mi rodilla se mueva, pues bueno, yo necesitaría mandar una señal eléctrica a un motor y después el motor dice, bueno, aquí la entrada es un 1 y cuando yo tengo un 1 significa que la persona quiere caminar, entonces todos los motores se comienzan a mover. Ese impulso eléctrico está en la entidad. Todas esas señales que van internas dentro de la prótesis, esas no van en la entidad porque son como esas señales que están dentro de esa caja negra. Y en el cuerpo del programa, pues es donde yo especifico qué es lo que tiene que hacer el programa o qué tiene que hacer el código. Si se tiene que mover, si se tiene que hacer una comparación, si tiene que pasarlo por una compuerta AND, si tiene que pasarlo por un multiplexor. Eso ya es el código del programa, es decir, donde se describen todas las acciones que tiene que generar el código. Entonces, dentro de las librerías, pues bueno, son los recursos, las funciones y las operaciones, los puertos, que son las entradas y salidas, y el cuerpo del programa, que en realidad le vamos a llamar arquitectura. Dentro de este código, dentro de este lenguaje, yo puedo describir describir mis códigos de manera funcional o de manera estructural. Dice, de manera funcional describe el comportamiento del sistema. Pensemos en una compuerta AND. ¿Qué dice la tabla de verdad de la compuerta AND? ¿Cómo va? Que la salida va a ser solo 1 cuando las dos entradas son 1 también. Exactamente. Entonces, cuando yo describo mi código de manera funcional, yo puedo hacer un if o yo puedo hacer un case y decir, si A y B son igual a 1, entonces la salida es 1. Si A y B son diferentes o si A y B son iguales a 0, la salida es 0, eso es funcional porque estoy describiendo cómo funciona la compuerta lógica. Si yo en lugar de hacer eso, yo solo digo C igual a and B, entonces ya estoy utilizando un componente o bueno, una palabra reservada. Entonces, cuando yo lo hago de manera estructural es cuando utilizo una palabra reservada, es decir, un código que ya entiende el programa, que ya sabe a qué se refiere esa estructura y la puedo utilizar. Entonces, puedo hacer estas dos cosas. Las librerías. Les digo, todas las librerías o la mayoría de las librerías están estandarizadas. Por eso, ¿por quién están estandarizadas? Por la IEEE. Entonces, la librería más común es la 1164. De hecho, cuando nosotros generamos un código, esta librería ya nos aparece por default. Esta nos permite hacer operaciones matemáticas, operaciones suma, restas, multiplicaciones, divisiones. Y esta de la 1164 es la que me permite trabajar con compuertas lógicas. Ay, me ofusqué, me confundí de tecla.
Ah. Ok. Bueno, ahora vayamos a la entidad. Les digo que la entidad es donde yo voy a describir las entradas y salidas físicas. A ver, denme un segundo. Okay, ya. Cuando nosotros describimos, cuando nosotros declaramos en la entidad mis variables, yo tengo que especificar de qué tipo son. Si es un vector, si es valores en decimal, si son valores octales, binarios o hexadecimales. Eso es una de las cosas que tengo que declarar. El nombre de la variable con todas las características que ya vimos que debemos de dar a las variables, o sea, al nombre de las variables o la etiqueta, que es que empiecen con letra, no dos guiones bajos seguidos, etc, etc, etc. Entonces, aquí los principales tipos de datos que nosotros vamos a utilizar, bueno, pueden ser bit o puede ser un bit vector. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, que el bit es un solo valor, que puede ser 0 o 1. Ajá. El bit vector es un conjunto de ceros de unos o de combinaciones de ceros y de unos. El entero, pues bueno, que generalmente aquí los trabajamos como valores decimales. Booleanos, que solo toman dos valores, verdadero o falso. Pero los más importantes, y de hecho es el que nosotros usamos, es algo que se llama Standard Logic y Standard Logic Vector. ¿Qué tipo de valores son estos o qué características comparten o tienen de lo que ya conocemos? Estos son parecidos al tipo bit. ¿Por qué? Porque pueden tener valores de 0 o pueden tomar valores de 1. Pero tienen otras características que son muy importantes. El tipo Standard Logic, además del 0 y 1 lógico o 0 y 5 volts, pueden también tomar otros valores como alta impedancia, 0 débil, 1 débil o 1 no importa. ¿Por qué es mejor usar en comparación con un tipo bit? Que son los que ya habíamos usado, que son exclusivamente ceros y unos. Pues bueno, en el mundo ideal sí funcionaría, porque en mi mundo ideal de la electrónica digital, todo tendría que ser 5 volts o 0 volts. Pero en la vida real no es así, porque puede haber interferencia de la señal, puede haber, no sé, que uno de los cablecitos por los que estoy mandando la señal esté roto y entonces haga como que un falso contacto o que tenga algo y que no mande únicamente 0 y 5 volts, sino que puede ser que a lo mejor yo sí mando 5, pero no llegan 5, no sé, llegan 4 volts. O en lugar yo mando un 0, pero mi señal tiene ruido y en realidad están llegando, no sé, 1 volt. Eso pasa en la vida real. Entonces, por eso yo debo usar variables o datos del tipo Standard Logic. ¿Por qué? Porque si yo los pongo como tipo bit y pasan alguna de estas situaciones que la señal capta ruido y está registrando un voltaje más alto o por algún lado hay una caída de voltaje y no llegan los 5 volts, el tipo bit no va a saber qué hacer porque él literal solo conoce 0 volts y 5 volts. Pero el Standard Logic sí puede tener como
diferentes categorías o diferentes opciones y decir, bueno, no son 5 volts, pero bueno, son 4. Entonces, esto tiene mucho más tendencia a ser un 1, a ser 5, que a ser 0. Entonces, él sabe qué hacer con ese tipo de datos. Entonces, por eso es mejor. Nosotros vamos a utilizar Standard Logic y Standard Logic Vector. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues bueno, si yo tengo un Standard Logic, puedo tomar uno de estos. Pero si yo tengo cualquiera de estos, si yo tengo un Standard Logic Vector, pues significa que puedo tener una combinación de n cantidad de ceros o n cantidad de unos, pero en lugar de tenerlos con comillas simples, pues ya sabemos que las cadenas son con comillas dobles. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una. Ajá. ¿Cómo se hace la diferencia entre un AND o un OR de una compuerta y de la operación lógica como en el if o en el switch cases? ¿Cómo hago la comparación? O sea, la diferencia. Sí, o sea, Por porque en ejemplo, una una me AND va... y una OR. No, o sea, es que por ejemplo, ya ve que decía que si yo pongo B igual a A, AND, otra letra, entonces está usando una compuerta. Uh-huh. Pero si yo nada más quiero hacer como una comparación, así como en cualquier otro lenguaje, tipo, no sé, if 1 y 3 son menores que 5 o algo así. ¿Hay alguna diferencia? ¿O nada más con usar los ifs ya con eso? Sí hay una enorme diferencia. Ajá. Cuando yo quiero hacer para empezar, debemos de recordar, una compuerta AND es equivalente a una multiplicación. Uh-huh. Entonces, ahí yo solo digo, o sea, solo tengo prácticamente 2 casos. Ajá. Que la salida sea 0 o que la salida sea 1. Y el único caso en el que la salida sea 1 es que las dos entradas sean iguales y sean iguales a 1. Si las dos son iguales, pero iguales a 0, la salida es 0. Entonces, una compuerta AND solo va a mandar un 0 y un 1. Si yo lo que quiero hacer es un proceso de comparación, de entrada, tengo 3 posibles salidas. Que sea mayor, que sea menor o que sea igual. Esa es una de las principales diferencias. ¿Cuál es otra de las diferencias? En una compuerta AND, no importa si primero entra A o si primero llega A o si primero llega B. Pero cuando yo voy a hacer una comparación, el orden sí importa. Ajá, porque por ejemplo, vamos a trabajar con valores obviamente decimales. Yo digo que A es igual a 2. Y yo digo que B es igual a 3. Si yo quiero hacer un comparativo, si A es mayor, menor. Si A es mayor que B, en este caso, la respuesta sería que no, porque A no es mayor que B. Pero el orden aquí se afecta. No voy a tener el mismo resultado. Si yo pregunto, A es mayor que B, aquí mi respuesta sería así. En una compuerta AND, no importa ahora sí que si A va arriba o B va abajo. Esa es una otra diferencia muy grande, muy significativa. La otra, que de hecho aquí lo tenemos. Cuando yo quiero hacer una compuerta AND, es solo una línea. Si yo quiero comprobar o comparar A con B siendo los dos números de un bit, esto es lo que tengo que hacer. No es solo con una compuerta. Y lo que veíamos, tengo 3 posibles salidas. Mayor, igual, menor. No sé si contesté su pregunta. Sí, más o menos, bueno, era más bien como hacia la parte de la sintaxis. O sea, porque sí se puede hacer así como decíamos, ¿no? De decir, o sea, yo en mi proceso yo puedo tener así de, no sé, que una comprobación en un switch case o en un if y necesito usar ese AND,
pero el AND que se utiliza, por ejemplo, no sé, en Python o inclusive en MATLAB, ya ve que se utiliza literal la palabra AND, pero aquí, por lo que estaba viendo, ya es reservada de una compuerta. Entonces la sintaxis cambia. Ya le entendí. O sea, a lo que usted quiere es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una comparación doble, yo digo, si A es igual a esto y B es igual a esto. ¿A eso es a lo que se refiere? Ajá. ¿Como una comparación Sí, doble? Ajá. Sí. Ahí yo lo que tengo es el ampersand. Ajá, es el simbolito que está como, bueno, aquí lo maneja raro por el tipo de letra que tengo, pero es el que parece como un ochito, ese. Sí es diferente. Ahora sí Ok, de ya acuerdo. contesté su pregunta. Sí, ya. Muchas gracias. Ok. Sí, cuando no les conteste su pregunta, díganmelo, porque a veces yo entiendo cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte ya todo bien. Gracias. Ok, no de nada. Ok. Bueno, lo que mencionábamos, el tipo Standard Logic tiene mucho más ventajas que el bit. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con datos del tipo Standard Logic. Ahora, en cuanto a la entidad, que decíamos que hablábamos que son las entradas y salidas físicas, es decir, donde sí hay voltaje real, nosotros podemos trabajar principalmente, aquí se manejan 4, pero ya los manejan solo como 3. 1, que son las entradas, las salidas y las entradas-salidas. Es decir, una variable que puede funcionar en ciertos momentos como una entrada y en otros momentos como una salida. Esto es muy importante, sobre todo si nosotros vamos a tener la retroalimentación de una variable, como yo les mencionaba hace rato en el ejemplo, de que B es igual a C y después yo digo que D es igual a and B. Entonces, aquí sí es forzoso que yo a B la declare como una entrada-salida, porque en este caso se está comportando como una salida, pero en esta operación se está comportando como una entrada. Entonces, si yo la declaro como una entrada exclusivamente o solo la declaro como una salida, aquí el programa me va a decir que hay un error, porque la estoy utilizando en determinado momento de una forma en la que no la declaré. Entonces, aquí va la entidad. A la entidad no le importa qué es lo que se va a hacer aquí. Lo único que yo tengo que declarar es lo que entra y lo que sale. Cuando me aparecen estos valores aquí, significa que Q es un vector de 8 bits. Aquí los vectores empiezan en una posición 0. En MATLAB empiezan en 1, aquí son 0. Entonces va de 0 a 7, entonces son 8 bits. Bueno, en realidad son 8 valores estándar logic. Así es como se declara la entidad. Bueno, aquí está la librería. Esto ya nos aparece por default cuando yo comienzo un código. Estas que están marcadas como mayúsculas son palabras reservadas y bueno, esta también es palabra reservada, lo de la librería. Entonces aquí me dice, yo tengo una entidad que se llama caja negra y vemos aquí, empieza con letra, no termina en guión bajo, no tiene espacios, el guión bajo lo utilizo para separar, no utiliza palabras reservadas o no es una palabra reservada, entonces cumple las reglas. Y entonces dice, tengo una entidad que se llama caja negra y en esta caja negra los puertos que le corresponden a la entidad son reloj, CLK, el reset o RST, 2 puntos, o sea, esto es el nombre de mis variables, 2 puntos, si son del mismo tipo, los puedo separar por una coma. Si son del mismo tipo, pues obviamente los tengo que separar por renglones. Pero todos los que son del mismo tipo los puedo poner en un solo renglón. Y me dice, estas dos variables son entradas del tipo Standard Logic. Es decir, solo tienen un valor, que puede ser un 0, un 1, un 0 débil, un 1 débil, un desconocido, una alta impedancia, lo que sea. Pero solo uno. Tengo una variable que se llama D,
que también es una entrada y que es el tipo Standard Logic Vector de 0 a 7. O sea, es un número que está conformado por 8 bits. Bueno, 8 valores, ceros, unos. Cuando digo bit, saben que en realidad es un Standard Logic, pero nada más cuando digo bit es que me refiero a un espacio. Aquí me dice Q es una salida del tipo Standard Logic Vector 7 down to 0. Ahora, esto no significa que las salidas necesariamente tienen que ser down to y las entradas tengan que ser exclusivamente to. No. Aquí lo que vemos es que este software me permite definir quién va a ser mi bit más significativo. Entonces, cuando yo digo 0 to 7, recordemos que cuando nosotros trabajamos con el binario, así nos tarda. Ustedes son 41. 42, más bien. Así. Aquí está. Entonces, ¿a qué se refiere eso del to y de down to? Cuando yo digo, por ejemplo, 0 to 7, lo que en realidad me está diciendo es que el primer bit va a ser el bit menos significativo. Es decir, yo voy a tener esto, 2 a la 0, 2 a la 1, y así sucesivamente hasta llegar al 2 a la 7. Es decir, este valor, el primer bit, como máximo va a valer 1, el segundo como máximo va a valer 2, y así sucesivamente. Cuando yo tengo un 7 down to 0, es al revés. El primero es el más significativo. El segundo sería un 2 a la 6. Y el último sería un 2 a la 0. ¿Queda clara la diferencia entre el down to y el to? Sí. Ok. Ahora, que aquí algo que nos vamos a dar cuenta es que todo tiene paréntesis. Entonces, dice, todas estas variables pertenecen al puerto o a la entidad y comienza con un paréntesis y se cierra con paréntesis. Si ustedes se fijan en todas estas declaraciones, todos terminan en punto y coma, a excepción del último. El último cierra el paréntesis y después pongo el punto y coma que dice que aquí terminó la declaración de puertos, y también algo que se van a dar cuenta es que todo tiene un end. Todo termina en un end. Los if, los for, los case, los process, bueno, todo lo que vamos a ver, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Bueno, en este caso el inicio pues es el puerto. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para declarar una entidad? El nombre de la variable, 2 puntos, el tipo de variable que va a ser de entrada a salida o entrada a salida, el tipo de dato al que se corresponde, punto y coma. Bueno, si es un vector, obviamente pues tengo que tener entre paréntesis el tamaño del vector, siempre, o sea, comienza en 0 el vector, porque es un 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces, si de estos 7 es porque en realidad este es un vector de 8 datos. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Okay. Esto no. Ya tendríamos que comenzar con la arquitectura. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí porque sí necesito que ya tengan su programa. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes.
Hasta luego, chicos, que descansen, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Gracias. doctor. Igualmente, doctora. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. De nada, hasta luego.